Bueno, a continuación del otro video que estaba haciendo y no lo pude hacer porque llegó alguien. Ok, yo estaba hablando de que muchos cubanos comunistas, sobre todo comunistas, porque para mí eso no son cubanos. Yo siempre he dicho que el comunista no es cubano, ni ama su país, ni es traicionero. El traicionero no es de ninguna parte. El comunista no es ni de aquí ni de Cuba, porque el traicionero se vende por cualquier cosa, por 2 pesos, por 3 pesos, por 5 dólares. Para mí es comunista, para mí es cubano, que se llama cubano, se le llama cubano y se dice ser comunista, para mí ese no es de ninguna parte, ese traicionero, ese no es cubano. Estos cubanos supuestamente se escandalizaron por un video que yo hice, donde yo hablaba la realidad de Cuba, donde yo decía de la miseria de Cuba, del hambre, de la prostitución, del jineterismo que hay en Cuba, de los abusos que hay en Cuba, de la opresión que hay en Cuba, de cómo golpean a la dama de blanco, cómo golpean a los opositores, de qué puede comer, qué puede ver en la televisión, qué televisión puede ver, qué camisa te puede poner, qué ropa te puede poner. O sea que en Cuba te dicen todo lo que tú puedes hacer o lo que no puedes hacer, ellos te dicen. En Cuba tú no te gobiernan. Esos son dictaduras asesinas y opresoras. Entonces yo estaba hablando y criticando, diciendo la verdad, porque esto es decir la verdad. Yo siempre he dicho que si queremos un mundo mejor, tenemos que todos expresarnos y hablar y decir lo que nos incomoda, lo que nos molesta, lo que no queremos. Que yo solo lo tenga que hacer, o que quizás como yo hayan 2 o 3 más que se atrevan a hacerlo. Hay un Dios grande, como dice Jesucristo. No importa. Si al dueño de la casa lo apedrearon, al padre de la casa lo apedrearon y lo golpearon y hablaron de él, pues ¿cuánto no van a hacer por mis hijos? Que van a hablar. Yo sé que los comunistas hablan de este video, del video que yo he hecho y de este video que yo estoy hablando de los cubanos, que estoy hablando de Cuba, de la miseria, que no tengo que hablar de la prostitución, que eso es de prestigiar a nuestro país y a nuestra Cuba, y que tenemos que proteger eso, aunque sea verdad, porque si no el mundo entero va a saber la verdad de Cuba y se van a burlar de nosotros, se van a reír. Como me decía aquí un tal Jorge Martínez de Santiago, otro comunista ignorante, ese está medio loco que un día estábamos hablando en el trabajo, acabadito de llegar, y que habíamos acabado de llegar, y estábamos comiendo, y nos ve el americano comiendo en el trabajo apurado, y me dice, oye, ¿por qué ustedes comen así? Le digo, por el hambre que pasábamos en Cuba. Nos estamos matando el hambre vieja aquí. Y me dice Jorge, por tu sazón, tú no tienes que decir eso de nosotros, porque nos estás desprestigiando. Y no, yo digo la verdad. Desprestigiando no ha desprestigiado Fidel Castro. ¿Por qué tú no tienes valor de ir a decir el que no ha desprestigiado y el que no ha destruido a nosotros? Ahora, el que viene aquí y el que puede decir las cosas, la verdad de Cuba, entonces tú sí lo atacas. Tú lo que eres un sinvergüenza. Tú lo que eres un comunista. Esos son los cubanos que tenemos hoy en día en Miami. Esos son los cubanos que están saliendo de Cuba. Los cubanos que están sacando Fidel Castro. Para que los representen aquí, en el exterior. Para que hablen bien de él. Para que digan, como dicen, que la medicina de Cuba es la mejor del mundo. Y tú ves incluso hasta los deportistas que llegan aquí en Cuba. Como el Duque Hernández, que es un comunista, Aroche el pinche de Aroche, que fue que decidió a los industrialistas que llegaron, a todo el equipo de industriales que llegó de Cuba a jugar en estos días un juego amistoso, como ese Javier Méndez, Germán Mesa, Padilla, y todos esos chivatos que llegaron de Cuba, del gobierno de Cuba, que son agentes del gobierno cubano que vinieron a jugar aquí, que fue en combinación con todos los comunistas. Porque ahora los comunistas se pasean en Miami, de aquí para allá y de allá para acá están así ellos. Y esa es otra cosa que se hizo supuestamente de lo que era el contrato de intercambio cultural. No he visto ningún intercambio cultural. Lo único que veo que son cubanos que vienen y vienen, pero de aquí para allá nada. No dejan ir a Willy Chirino a cantar, a John Secada. No dejan ir a nadie, ningún cubano, allá. Entonces ellos sí todos pueden venir para acá. ¿Cuál intercambio hay? Pues un negocio que favorece nada más a los cubanos y los artistas que ellos quieran mandar, porque no es tampoco lo que quieran venir, sino lo que ellos quieran, que están preparados, psicológicamente lo han preparado políticamente a que vengan a Miami a poder hablar mal de este gobierno y apoyar a aquel gobierno. Entonces lo que yo estaba hablando de eso, que todos estos cubanos se escandalizan cuando yo hago mi video y digo la verdad de la prostitución de Cuba, de 11 años de menor edad. En Cuba, y te lo digo, no es mentira, ahí yo te puedo mandar a las calles y te doy dirección y donde viven y todo, en Santiago de Cuba, y por toda parte igual.
la mayoría de las madres en Cuba, ya una niña de 11 o 12 años le venden la virginidad, se la venden a los turistas en 200 y 300 dólares. Y eso es mucho dinero para ellos, porque es que la vendió hasta 50 dólares la virginidad de una niña. Yo viví en Cuba y yo lo vi eso. De eso no quieren que hablen, porque de eso lucran los castros, del turismo, de este turismo de depredadores sexuales. Porque si eso se habla, el mundo entero se va a enterar. Y pueden acusar al gobierno cubano. ¿Qué ha hecho España? España se enteró de que muchos europeos y españoles van allá a hacer videos pornográficos de niñas en menores de edad. Y el gobierno de España tuvo que dar un paso, que era el paso de Cuba, lo tuvo que dar España. A través de unos videos que vio en la televisión o en la internet, pudo sancionar a muchos españoles que van a Cuba a prostituirse con menores de edad, que eran de la isla de Canarias, esos españoles. Era un grupo grande. Cuando llegaron allá, España lo estaba esperando. Y lo metió preso y lo sancionó. ¿Y qué decían esos españoles? No, pero soy en Cuba. A usted no le interesa eso si nosotros nos vamos a prostituir en Cuba. Aquí en España es donde no lo debemos hacer. Y si está prohibido aquí en España, en Cuba al menos no lo es. Fíjate para que ustedes vean la vergüenza y el desprestigio que hay. Que todos los europeos saben que su país es prohibido. Y aquí americanos van de aquí de Estados Unidos, americanos, cubanos de Miami, cubanos ya ciudadanos, van a hacer eso mismo, prostituirse. Pero la mayoría de los que van de Miami y la mayoría del turismo que hay en Cuba ya no es parecido al turismo de antes. El turismo de antes iban a prostituirse con niños. Ahora van a prostituirse con niños. O sea que el turismo que hay en Cuba, grande que tiene, es homosexual. Que van por niños. Porque el homosexualismo cada día más avanza en Cuba y en el mundo. Pero saben que en Cuba se puede hacer eso. El homosexualismo en ninguna parte ya es prohibido. Y eso no está mal, porque el que hace homosexual está bien. Pero ir a abusar, esos depredadores sexuales, un niño menor de edad que no sabe, que porque tiene necesidad de darle 4 o 5 pesos o dólares, hacer esos abusos en Cuba, eso no tiene nombre, eso no tiene precio. En los ojos de Dios, todo eso tiene que ser día de mañana castigado para toda esta gente. Estos son los comunistas que defienden esto. Esos son los comunistas que tienen como la mayoría secretaria en la casa Cuba esa, que tiene la organización esa, que cuando yo hablo en la internet me critican porque yo digo estas verdades. En Miami hay bastante. Ahí me escriben cantidad de mensajes personales, donde me ofenden, porque yo hago estos videos y digo la verdad. Pero nada más pónganse a pensar, analicen nada más. Fíjate lo que hacen ellos, me atacan porque yo digo la verdad. Sin embargo, no van a Cuba de visita y no enfrentan al gobierno, que son los culpables de la inmoralidad que hay en Cuba, del desprestigio que hay en Cuba. Ahí sí no tienen el valor. Pero enfrentarme así. ¿Por qué? Porque yo dilato al gobierno de Cuba y lo pongo en evidencia a ellos. Porque estos viejos sinvergüenza van a Cuba. Por eso que quieren un gobierno como el de Cuba, para poder ir a corrompir y abusar de las necesidades de nuestra niña en Cuba, de nuestro niño en Cuba. Entonces no quieren hombres como yo. La Biblia lo dice. No vas a ser querido. No lo van a aceptar en muchos lugares. Pero no te preocupes, para adelante tú. Tu dignidad y tu moral, para arriba, para adelante. Y todo lo que tú veas, atropellos, atrocidades, denúncialo. Pero nunca permita que nadie te calle. Que se haga un grupito como Casa Cuba para decir que están defendiendo la revolución cubana y están apoyando todas las sinvergüencerías. Todo eso de la Casa Cuba, yo se lo digo aquí, todos son unos chivatos, todos son unos agentes del gobierno de Cuba, todito. No veo a la Casa Cuba esa, ni ninguna organización que han hecho aquí en Miami hablar y decir lo que yo digo y enfrentar esto, la realidad de Cuba. Esto así como se enfrenta, porque se enfrenta la realidad con verdades y denunciando los hechos de Cuba. No es hablando de que yo tuve 15 años preso en Cuba, de que yo puse un cartel en Cuba y de que yo esto, no, lo que tú hiciste en Cuba ya no, vamos a hacer lo que está pasando en Cuba hoy en día, enfrentar la realidad de Cuba hoy en día, enfrentar eso que está pasando en Cuba, vamos a quitar eso que está en Cuba, vamos a quitar la prostitución, los abusos de niños, esto que están yendo en Cuba, todos estos cubanos que están yendo a abusar de los niños de Cuba, eso vamos a enfrentarlo ahora, eso, Casa Cuba, dile, quiero que lo haga, comunista, sinvergüenza, descarado, todo, la organización de Casa Cuba, los miembros, todo eso, el domingo fueron a celebrar y a comer lechón asado, para celebrar, reunión de comunistas, me invitaron a mí, como yo digo, yo no voy a celebrar con
con comunistas. Yo no celebro con comunistas. ¿Entiendes? Y eso son cosas que a mí me molestan. ¿Sabes por qué me molestan? Porque creen que son inteligentes. Hacen organizaciones y le ponen un nombre. Por la liberación de Cuba. Y son unos descarados todos. Son unos comunistas todos. Como hay muchos congresistas cubanos que dicen que están a favor del gobierno de Cuba, que están en contra del gobierno de Cuba y lo que protegen a aquellos. Yo quisiera saber nada más de un congresista que me diga qué ha hecho de frente para destruir el gobierno de Cuba, la malignidad, la malicia que hay en el gobierno de Cuba. Si no es que disimular, hablar lo que no tiene que hablar, disimular y aparentar que está en contra del gobierno de Cuba, cuando por la tarde está apoyando el gobierno de Cuba, de una manera o de otra. El gobierno de Cuba está ahí y no se ha caído por todos esos políticos de Miami que lo han protegido. Y todo el mundo sabe quiénes son. Ahí tenemos una dictadura a 90 millas, matando y asesinando gente. ¿Quiénes son los que lo mantienen? Nosotros mismos, los cubanos, que mercenarios y por dinero hemos vendido a aquel pueblo. Se lo hemos vendido y se lo hemos entregado a unos asesinos, familia, hermanos Castro. ¿Qué hizo Fidel Castro ahora? Cuando se enfermó y se sintió mal. De paso, mi poder, todo mi poder, como si Cuba fuera una finca, a mi hermano Raúl Castro, para que sea presidente de la isla de Cuba. Eso no es una finca que tú puedes decir y la vas. Le entrego mis papeles con mi finca, con ganado, vaca, ternero y todo el mundo, se lo entrego a mi hermano. Eso no es una finca. Yo sé que para ellos nosotros los cubanos somos unos animales. Yo entiendo que para ellos nosotros no valemos nada. Y que en 55 años han hecho con nosotros lo que nos da la gana, lo que le da la gana a ellos. Y no pasa nada. Y es fácil decir, le entrego mi poder, la presidencia a mi hermano Raúl Castro. Sin ir a elecciones, sin ir a nada. Pero así. Eso es lo que estos comunistas no quieren que uno diga. La verdad. Quieren que uno trepe por las ramitas así, mira, escondido, jugando al escondido, diga una cosa más del gobierno y di tres cosas más o menos. Y así, y así. No. Yo vengo de frente así la verdad. ¡Guau! Donde no todo el mundo, cada vez que yo pongo esta candela, que yo tiro esta brasa así, todas estas organizaciones que se dicen ser anticatos, son los primeros que brincan y lloran, como Casa Cuba y unas cuantas organizaciones. Ahí me han atacado en internet ahora por todos estos videos que yo estoy poniendo. Y le voy a seguir poniendo, se la voy a seguir poniendo ahí. Porque la verdad tiene que estar ahí, mira, a la luz del día, ahí. Una verdad, contra 100 mentiras, la verdad siempre va a prevalecer. Porque ese grande que está ahí, la sostiene. Así mira, como él dice, tú puedes, no importa que sea uno, que tú vayas por cualquier camino, se puede levantarse en contra ti, que yo no voy a permitir que ninguno te toque. A un ejército contra ti. Si tú estás enfrentando la verdad y la realidad, yo te voy a apoyar. Y yo te voy a apoyar y te voy a proteger. A mí no me importa. A mí me va a dar un dedo lo que digan todos los comunistas. Lo que puede decir Joel García del Congreso. A mí me va a dar un dedo. Y todos estos comunistas. A mí me vale. Los gobernantes de Miami, que son comunistas. Como dicen que el Duque Hernández. Ay, el Duque Hernández en Cuba se fue para Estados Unidos y el hermano, Iván Hernández y Arocha y José Javier Contreras. Ninguna de esa gente se vinieron para acá huyendo. Ninguna de esa gente fueron desertores. Todo fue bien planificado. Eso fue dinero que se le dio a los Castro, mira. Y se organizó con gente que eran comunistas. En Cuba hay piches que yo sé que no son comunistas. Peloteros que yo sé que no son comunistas. Ninguno de esos fueron vendidos. Y con mucha perspectiva. ¿Entiendes? Ahorita José Duque Hernández, José Ariel Contreras fue a Cuba. Dice que tenía su familia enferma, su abuela, José. Fue con mucho dinero.
Y Fidel Castro agarró buena macata, tengo entendido, por vender a Ale Contreras. Por atrás le dieron buen dinero, igual que por el Duque. Que el Duque dijeron que lo andaban persiguiendo, lo querían matar en Cuba. Mentira. El Duque le dijeron nada más en Cuba, no piché este año para que no se te lastime el brazo y te queremos vender en óptimas condiciones. Él lo único que se mantenía era haciendo físicamente, pero no pichaba. Pero no era porque lo suspendieron como decía. Él no estaba suspendido. Es lo que estaba vendido ya. Todo eso. Pero aquí empiezan a engañar. Entonces los comunistas de Miami y todos los comunistas, como tú dices esta verdad, ellos hacen así, coño, este tipo, un tipo como este no nos conviene porque no está desenmascarando, no está quitando toda la ropa, no está dejando desnudo, no está dejando desnudo. Pues yo soy así. Si voy a hablar claro. Como yo le puse en mi programa, todos estos videos llaman Hablando Claro, y así se llama mi video, Hablando Claro y sin miedo. No voy a tener miedo a un comunista. Para yo decir mi verdad, le voy a tener miedo a los carros todavía aquí en Estados Unidos. Hay estas organizaciones que están haciendo acá, que supuestamente son defensores del gobierno de Cuba, pero quieren que tú tengas una regla de lo que puede hablar y de lo que no puede hablar, porque me están criticando que yo estoy diciendo esta verdad. ¿Qué tipo de organizaciones son estas? Yo no quiero ninguna de este tipo de organizaciones, ni estar, para eso mejor me voy para el Partido Comunista de Cuba. Y así es. Pero todos los programas de televisión en Miami, ¿quiénes son los conductores? Todos los conductores de cubanos que tú ves en cualquier programa de eso, la mayoría de esos programas, productores, lo que sea, técnicos, son mandados a Cuba. Cuando llegan allá, la palanca y la fuerza que tienen los Castro, Fidel Castro, Raúl Castro, que llaman para Miami, ya le están diciendo a los Estefan, al otro, a la Cristina, entonces, me necesito que va para allá un cubano, me hace falta que me lo pongan allá de periodista o de locutor. Y si no tiene título, pues pónmelo tan siquiera ahí de técnico. Así como está, ahí están todos. Ve a ver qué cubano está ahí que sea anticatrista que esté trabajando en la televisión de Miami. Ve a ver, ninguno. Mira Carlotero, un hombre que no es nada. Ni conductor, ni locutor, ni nada. Ahí tiene un programa en Miami. Con tanta calidad de locutores y periodistas que hay en Miami que pueden conducir un programa de eso, tanto cubano como no cubano. Pero el problema es que ese comunista, Raúl Castro llamó para acá y había que darle un buen trabajo, porque a Carlos había que recompensarlo por el gran trabajo que hizo en Cuba. Gran trabajo de espía. El gran trabajo de poder entregar gente que trabajaban dentro del medio artístico y Carlos infiltradamente pudo ir sabiendo quién era el enemigo de la revolución, quién era el enemigo de los Castro, y se metía por acá y Carlos no solamente hacía ese trabajo, Carlos se metía con gente también de muchos lugares, funcionarios desde muchos hoteles, restaurantes, en muchos lugares, y él hacía conexiones. Cada gente que él descubría que era enemigo del gobierno, él le tiraba porque él era oficial de la seguridad en Cuba. Y él nada más trabajaba como civil. Pero ¿cuánta gente entregó? ¿Cuánta gente metió preso por Carlos? Y ahí lo tenemos ahora, después de viejo. Bueno, Carlito, ya tiene porque todo el mundo quiere venir para Miami. Ya tiene lo que tú querías tanto, irte para Miami. Tienes tu trabajo allá para que vayas a descansar tranquilo. Ya bastante preso que metiste aquí, a bastante cubano y ya hiciste tu trabajo. Vamos a dar este trabajo tuyo ahora a otro muchachón, joven. Y así, ya después de viejo, todos se quieren venir a retirarse aquí en Miami. Como Crescencio, el asesino ese, el oficial ese, el oficial, Crescencio. En Villa Clara, que era el jefe de todas las prisiones, de presos políticos y de no presos políticos, que golpeaba y mataba a gente allí. Después de viejo, vino por acá, a retirarse en Miami. Y así están haciendo todo. Ahí tenemos Miami lleno de comunistas. Ahora no hablen de esto. Se escandalizan. No hablen de esto. ¿Qué quiere que hable? Que diga lo que en Cuba querían que uno dijera.
viva la revolución, viva Fidel Castro, es la maravilla. Como yo le estaba contando ahorita, la mayoría de los artistas y de los cubanos se ponen a decir que la mejor medicina, que hay una de las mejores medicinas, es la de Cuba. Caballeros, como ustedes escuchen eso, nada más usen esto. ¿Cuál es la medicina mejor de Cuba? Cuando Fidel Castro, cuando le dio lo que le dio, tuvieron que buscar un médico en Europa, en España. Cuando los funcionarios del gobierno de Cuba tienen algo, se van a Francia o se van a España a hacer su chequeo. Porque no confían de los médicos que tienen Cuba, de la mediocridad que hay en Cuba. Con decirles que en Cuba no hay nada. Ya en todos los lugares se está operando, en todos los países desarrollados, se está operando con rayos láser. En Cuba no saben de lo que es. Yo me acuerdo que en Cuba, vuela todos los años y a todas partes de América, una organización de Estados Unidos que va yo volando y a Cuba va a diferentes, según va pasando el año, este año va para una provincia, el otro año va para otra provincia. Y cuando ese avión le toca ir a Cuba, la gente que se van a operar, ¿tú sabes quiénes son? Los mismos médicos, los hijos de los médicos que es una operación que hacen para la vista, con rayos láser. Y los médicos se quedaban así, oh, yo me acuerdo porque yo vivía en Santiago de Cuba y los médicos míos, primos y ellos que yo tenía bastante, ellos llevaban a su hija que tenían a su tiempo, cuando tenían las hijas con esos problemas de que había que hacer esa operación en la vista, ellos esperaban que llevaban a sus médicos. Y la mayoría de los muchachos que necesitaban más que ellos, que estaban apuntados a esa lista, no podían hacer esa operación. Porque los médicos ponían a su gente primero. Porque una operación, claro, que ellos no podían hacer ni sabían. Ellos decían, ellos se quedaban sorprendidos de ese tipo de operación que el rayo láser. Y decían, oye, de verdad que yo me quedo, y dicen ellos que se quedaban como si leros, locos. Dicen que la medicina de Cuba es lo mejor que hay. ¿Qué medicina de Cuba puede haber cuando un médico en Cuba sale de su casa sin desayunar, sin almorzar, sin comer y con 50 problemas, que dejó al hijo y a la hija, que se fue para la escuela sin comer, sin zapatos, sin esto, sin lo otro? La mayoría de los médicos que trabajan en hospitales buenos de Cuba, mis hermanos y eso, allá en Santiago, oye, me dice el médico de provincial, me dice el médico de tal lugar, que le manda un par de zapatos, que le manda un calzoncillo, que no tiene esto, que no tiene lo otro, que no tiene jabón para bañarse. Y así todos los médicos en Cuba, cada vez que te van a hacer un favor, una operación o una pastilla, porque en Cuba ya ni siquiera hay bisturí para operar, ni siquiera hay aguja para coser, ni siquiera hay una anestesia para anestesiar. En Cuba, que va a un hospital, si no muere de la infección, muere de la enfermedad, o del hambre, de la miseria. ¿Qué me hablan de la mejor educación, de la mejor salud de Cuba? Mira a Joan Sebastián lo que le pasó, el cantante de México. Estar escuchando a todos estos artistas cubanos, comunistas, que le dieron un consejo de que Cuba era la mejor medicina. Se fue para Cuba, que tenía el problema ese que tenía, creo que era de cáncer que tenía, creo que eran los huesos, no sé qué cáncer tenía él, era como una enfermedad cancerosa. Y le dijeron que Cuba se lo podían quitar. Allá en Cuba tuvo como 3 meses, se estaba muriendo. Alguien le llamó de aquí de Nueva York. Ahí está el testimonio de Joan Sebastián, que él mismo lo dice. Yo no lo estoy inventando. Y le llamó un amigo de Nueva York. ¿Quieres salvarte? No, sí, dice, no, porque aquí en Cuba me dijeron que lo que me queda son como un mes para morirme. Y ¿te quieres salvar? Y dice, bueno, vente para Nueva York, deja la tacañería y estupideces de estar escuchando a cubanos y gente decir que la medicina de Cuba es la mejor porque te vas a morir ahí de verdad. Vente para acá que aquí está la salud, aquí está la medicina, aquí están los mejores médicos, aquí están las mejores investigaciones. Que tú te vas a ir para un país atrasado muerto de hambre. Si tú te hubiese ido para Francia, para Inglaterra, para Alemania, un país donde hay desarrollo, donde hay médicos, donde hay un desarrollo que con respecto a la medicina de Cuba son 100 años casi de desarrollo. Pero ¿cómo te vas a ir para Cuba? Pusieron un avión directico a Nueva York. Ahí está Joan Sebastián, sanito y salvo, gracias a la medicina de Estados Unidos. Pero así dicen los comunistas, la mejor medicina de Cuba son los cubanos. Y han tratado de ir a todo el continente de América. Ahora le están vendiendo un poco de médicos así, como los mejores médicos. Son un poco de carniceros que están mandando por ir para allá. Es que en Cuba ni en la escuela hay ni siquiera hay lo que le llaman de estos que deben tener para practicar a los muchachos en la universidad, que deben tener que son como cuerpos y eso que necesitan para en la práctica, enseñarles dónde está el corazón, cómo se opera, cómo se abre y enseñarles todas esas cosas. En Cuba no hay nada de eso, no solamente de eso, ni aparato de lo que es de estudio, de ningún tipo de aparato
aparato de investigación, de laboratorio, nada. El cubano no tiene nada para poder, cuando termina su carrera como médico, poderlo llevar a la práctica a un laboratorio para poderle enseñar la práctica. No hay nada. Los cubanos, la mayoría se hacen médicos y aprenden. Cuando van a cumplir misiones internacionalistas, a empezar a picar a la gente y empiezan a matar a la gente por el resto. Se les mueren 5 días y aprenden ya porque se murió uno. Así hacían en Cuba. Yo te lo digo porque yo tengo familiares médicos míos cubanos. Y ellos empezaron nuevecitos. Y ellos me decían, ay, primo, yo no sé nada. Lo que yo hago voy abriendo y voy mirando. Y a veces un médico que tiene experiencia no me va diciendo. Y a veces la auditoría he cortado lo que no es y se ha muerto la gente. Y me duele mucho que se muera un cubano cada vez que por negligencia de nosotros. El problema es que en Cuba, un cubano que se muera no, es un animal. No tiene valor. La vida del cubano no tiene valor. Que un médico cubano tenga que matar 100 o 200 cubanos para aprender, a Fidel Castro a eso le importa un bledo. Ya después que un médico cubano sabe, aprende un poquito, a veces lo mandan para los países que mejor le pagan. Porque si un país no va a pagar mucho, lo que te manda es chamaco, que van a aprender, que apenas recién graduados, y lo mandan para allá, a victoriar de carnicero. Además, el mismo médico cubano no tiene la culpa de que en Cuba no haya recursos para ellos poder tener la calidad de la medicina de los países desarrollados. Porque Fidel Castro es lo que quiere aparentar. Y graduar a los médicos por montones, sin tener escalafón, sin tener un buen... porque para un médico coger una carrera se necesita tener un buen escalafón. Y en Cuba, dale por allá. Nada más por decir, este año gradué 5.000 médicos, el año que viene 6.000, el otro 8.000. Por decir eso, ¿no? Hermano. Y en Cuba trató de hacer una carrera muy difícil. Los médicos, los profesores, si tú le llevas un pollito o un pedazo de carne, ya con eso lo tienes de tu lado. Para que te dé la prueba y apruebe todas las pruebas que tú quieres. Yo estuve en Cuba, yo sé lo como en Cuba la cosa como es. ¿Qué me va a decir a mí de esa revolución, de esa educación que dicen que es la mejor y de la salud que es la mejor? Por estas cosas no quieren que se digan, porque se desprestigia Cuba, así dicen estos comunistas, porque se desprestigia Fidel Castro, la revolución, Raúl Castro, pobrecito, que hay que cuidarlo, hay que cuidar de su dignidad, porque mira que ellos entonces van a decir que 55 años los logros de ellos son insignificantes. Y hay que apoyarle y decir que incluso yo me acuerdo cuando yo trabajaba en primer grado, segundo, tercero, que nos decían que nosotros, aunque tuviéramos hambre, si un turista nos preguntaba, en la escuela nos decían que teníamos que decir que no teníamos hambre. Que si amábamos la revolución, sí amamos la revolución. Y a Fidel Castro, sí, Fidel Castro es nuestro padre. O sea, nos practicaban, nos enseñaban, nos entrenaban en la escuela a tener que mentir. Desde chiquitos nos enseñan a ser mentirosos. Por muchas necesidades, decían, y por muchas miserias que ustedes tengan, para ser buen revolucionario, tienen que decir que no tienen miseria, que no tienen necesidades, que ustedes también. Si cualquier turista va y me viene a entrevistar, así nos preparaban a nosotros. Y nos sembraban el odio en contra de Estados Unidos, que era el monstruo, el culpable, el asesino, el criminal. Que si en Cuba se pasaba hambre, lo que se pasaba era por Estados Unidos, el yanqui, el imperio. Y yo miraba que en Estados Unidos, ahorita, y aún, en la tienda se dice en Chopi del dólar, en la tienda del dólar, que se vende en dólar, en divisa. Ahí hay unos pollos que mandan de aquí a Estados Unidos supuestamente para el pueblo, para la población. Y ahí en esa Chopi ahí están estos pareguantes de Fidel Castro, ahí lo venden en dólar. Y carísimo. Y este gobierno lo manda para el pueblo de Cuba, para que no lo den. Y ellos lo venden en dólar, ni siquiera en pesos cubanos. Porque a nosotros nos pagan en pesos cubanos, no en dólares. Ni en euros. Pero eso es lo que quieren, que lo que apoyen a esta gente y que yo no hable, que yo no diga la verdad. Pero les voy a seguir diciendo la verdad. Igual que los trabajos de cuenta propia que dicen que ya Giovanni Sánchez, esta opositora fabricada, y Eliezer González, Eliezer Cecilia Ávila, que dicen que ya los cambios de Cuba se están produciendo, como dice Giovanni y Eliezer, por el camino correcto, un poquito lento, pero ya van correcto.
que ya hay negocio de cuenta propia, que ya hay viajes para el cubano salir. No hay, es mentira. No hay ningún negocio por cuenta propia, eso es mentira. Se lo digo yo abiertamente y pueden chequear. Los únicos que tienen negocio, que si es verdad que tienen negocio, son agentes del gobierno de Fidel Castro. Tú vas a alguien, que diga, tú vas a Villa Clara, a ver quién tiene el que vende helado particular. Es un general retirado. Tiene al primo vendiendo y al hermano y al amigo. En cada esquina ha hecho un negocio de eso. Pero son ellos. Vete a Santiago de Cuba, vete a cualquier lugar a La Habana, ¿quiénes son los que tienen las paradales? Paradales en Cuba le dicen unos restaurantes que ellos que hacen caseros para vender comida a los turistas. Pregúntale quiénes son los que lo tienen. Toda la gente, aquellos que son agentes. Porque en Cuba tú eres coronel, tú eres general, tú eres teniente coronel. Y nadie sabe que tú nunca fuiste oficial porque tú trabajas vestido de civil. En la calle normal con la gente. Y eres oficial viejo, tú no sabes. A veces tú tienes en tu familia con los primos y sobrinos que de chiquito hicieron una carrera escondida y tú no lo supiste que eran oficiales. Y cuidaban, eran los que cuidaban la cuadra y la calle. Esos son la gente que tiene un negocio en Cuba. Bueno, en Cuba ahora hay un poco de generales retirados, militares, gente de la seguridad, que han hecho muchas casas preparadas como estilo de restaurante, con habitaciones para los turistas. ¿Qué el gobierno le hizo? El gobierno hizo un contrato con esta gente que son del gobierno, que son agentes de ellos, incluso del mismo funcionario del gobierno cerquita ahí, y familia de Fidel Castro y todas esas cosas. ¿Qué han hecho? Han hecho como unos hotelitos, como unas habitaciones, y las han preparado 4 o 5 habitaciones, y han hecho abajo como para darle comida abajo, desayuno a ellos. Se quita ahí en su misma casa, o la de su casa. Y han hecho contrato con el gobierno, para que el gobierno, cuando lleguen los turistas, se lo pase a ellos, y ellos pueden contratar a esos turistas. Cobran un poquito menos que el gobierno, pero ellos ganan dólares, ganan euros, y le pasan algo al gobierno. ¿Pero quiénes son? La gente del gobierno de Fidel Castro. Esos son los llamados negocios por cuenta propia que ya permitieron para su agente. O sea, que lo que han hecho es acomodar sus agentes que estaban bien mal. Les vamos a hacer un negocio, vamos a abrir los negocios para nuestra gente, nada más. Ningún cubano opositor, ningún cubano que no piense como ellos, ningún cubano que no es de su gente, tiene ningún negocio de eso. Y lo que lo han querido hacer, lo han tumbado enseguida. Porque le mandan inspectores, le mandan a chequear desde la harina que tiene, desde el azúcar, desde el refresco que vende, desde la carne que va a vender, todo. Si no tiene un papel y no tiene un recibo que diga en dólar, que lo compró en la tienda de dólar, le pegan una multa y carísima, que no la puede pagar a veces muy fácil. Y ya por segunda vez cuando vienen te sellan el lugar y se llevan todo lo que tú tienes. Así le han hecho cantidad de cubanos que yo conozco, que quisieron abrir su negocio, pero no eran gente de ellos. Perdieron el dinero y perdieron todas las máquinas que compraron, como que querían comprar una cosita que cocina, y compraron licuadores, compraron cositas así. Mucha gente hicieron como una, de esos de copelia, donde hacen copelia, como un helado, pero es con frozen. Todo eso lo perdieron también. Que le llevó a costar casi como $6,000, muchas cosas esas. Se lo quitaban, entonces se lo daban a un militar de ellos. Mira, aquí tiene una máquina para que haga copelia. Se lo quitamos ya a un enemigo de la revolución. Estos gusanos aquí no pueden vivir, ni pueden tener vida. Aquí vida es para ellos nada más, para ellos, para los oficiales. A ellos no le piden un papel de donde sacaron el polvo de frozen para hacer copelia y el azúcar. A ellos no les piden nada, porque ellos consiguen el azúcar ahí mismo en los almacenes del gobierno. Porque ellos sí pueden. Ahora, al que no está con ellos, sí te exigen que tú vayas a comprar en dólar los productos que tú vayas a vender en tu restaurante o en cualquier lugar que tú estés vendiendo, un carrito de eso que tú hagas vendiendo fritura o que tú